Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy estamos aquí en un breve encuentro para analizar un poquito lo que ha sido la última conferencia de prensa de Sir Claudio Ranieri como entrenador de la Roma. Puede volver a dar una mesa de prensa, probablemente lo haga, pienso yo, cuando termine la temporada o ya como ocupando este rol que va a tener después que termine como entrenador de la Roma. Recordemos que él firmó un contrato hasta final de temporada con un acuerdo por 2 años para ser senior advisor de los dueños, Dan y Ryan Freckin, presidente y vicepresidente de la Roma. Por lo tanto, quizás pudiéramos tener luego a Ranieri en unos días, en un mes, quién sabe cuándo, hablando en mesa de prensa otra vez en la sala de conferencias de Trigoria, el centro en el Fulvio Bernardi, la sede del centro deportivo de la Roma en Trigoria, hablando de cuáles serán sus cargos, sus ocupaciones y tal. Algo de lo que hemos venido lucubrando nosotros y la prensa durante este periodo suyo al frente del equipo. Pero lo cierto es que hoy vamos a hablar un poquito de la mesa de prensa de Claudio Ranieri, vamos a hablar un poquito de unas declaraciones que hizo o que salieron en la mañana de este viernes, porque estoy grabando este pequeño episodio al mediodía del viernes 23 de mayo, a solamente unas horas del vital partido contra el Torino y a unas horas de que comience la última jornada de la Serie A, que comienza este viernes con los partidos que definirán el campeón de la Serie A. Los partidos del Napoli y del Inter van a definir quién será el ganador del Scudetto. Napoli e Inter llegan a la última fecha, ambos con posibilidades de ganar. Por lo tanto, una última jornada de infarto. Decía Claudio Ranieri en mesa de prensa que es uno de los campeonatos italianos más emocionantes de los últimos tiempos, y yo creo que realmente sí. Estamos definiendo en la última jornada de la Serie A descenso, puestos Champions, puestos de Europa League y de Conference League, y el campeón del Scudetto, en una temporada que ha sido increíblemente emocionante realmente, a nivel de resultados, de competitividad. Yo creo que cada año más la Serie A sigue elevando su listón. De hecho, en los últimos 4 o 5 años siempre ha habido un campeón diferente, lo que demuestra que es muy difícil repetir en la Serie A. Este año lo hará uno entre Napoli e Inter, por lo tanto va a repetirse uno de los campeones, pero la consecutividad que tenía la Juve hace unos años de los 9 Scudettos, hoy es más difícil verla, porque ha cambiado sobre todo la gestión de los equipos de Milano. Hay un Napoli que desde que ascendió a la Serie A, la mano de Aurelio De Laurentiis, ha hecho un trabajo impresionante. La Juve también ha retrocedido, se han creado otros espacios en las zonas medias de la tabla o la parte alta. También compiten el Atalanta, el Bologna con grandes proyectos, está nuestra Roma, la Lazio, la Fiore. Hay equipos muy interesantes. Ahora se suma el proyecto del Como, que parece que va a tener continuidad con Fábregas, y es un proyecto que hay que seguir porque, sobre todo como club, más allá del proyecto que tengan con Fábregas, puede venir cualquier otro entrenador. Tienen la capacidad económica para seguir adelante y creciendo, porque sus dueños son uno de los más ricos, una de las personas más ricas del mundo.
Dicho esto, vamos a lo que nos compete, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la mesa de prensa. Pero como les decía antes de hacer este comentario breve sobre la Serie A, este viernes en la mañana en Europa, recuerden que estamos a 6 horas, o yo estoy a 6 horas de diferencia desde Roma, desde Europa, Claudio Ranieri dio unas declaraciones a la República y yo me esperaba ver algo más, pero fueron declaraciones muy escuetas, con respuestas muy precisas al diario La República, como decía, y algo seguro tenemos, y es que hay entrenador. Ranieri lo aseguró este viernes que el entrenador ya ha sido elegido, algo que había dejado ver entre líneas en los últimos tiempos con algunas declaraciones. Recordemos que en los últimos meses ya había dejado escapar los Fredkin lo dirán cuando quieran, pero lo dirán es porque lo tienen ya fichado o no lo tienen fichado, y esto ha abierto pie al debate durante los últimos meses y no ha tenido bastante la cabeza vuelta loca pensando en estas cosas, pero ya este viernes ha asegurado que sí, y leo textualmente una pequeña parte de esta entrevista que la pueden leer toda en planetaroma.net, y que dice, los entrevistadores le preguntan ¿quién entrenará a la Roma en su lugar en la próxima temporada? Ni siquiera se lo diré, se lo he dicho a mi hermano, su hermano, que como romanista al fin le ha preguntado. Incluso le dije a Venditti, Emanuele Venditti, autor del himno de la Roma, el Roma, 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 que lo sabrá el 1 de julio. ¿Pero ya tienen un acuerdo con el nuevo entrenador?, pregunta el periodista. Por supuesto, el presidente decidirá cuándo decirlo. Le pregunta nuevamente el entrevistador, ¿seguirá diciendo entonces usted que Gasperini no será el entrenador de la Roma? Ya recordemos que hace unos meses, creo que fue en marzo o abril, cuando Gasperini anunció que a final de temporada iba a evaluar con la Atalanta cuál sería su futuro, que no iba a renovar más su contrato, aunque en estos días se habla de renovación, que no iba a renovar más su contrato con la Atalanta, que iba a definir con la Atalanta si a final de temporada decidía separarse o esperar hasta el final de su contrato actual, que creo que termina en 2026, y esperar que terminara normalmente su actual contrato y luego salirse del Atalanta. A todo esto a Ranieri le preguntaron en una de las mesas de prensa, y en la previa de un partido él dijo que él aseguraba que Gasperini no iba a ser el entrenador. Entonces cuando le preguntan, escuchen la respuesta. Y la pregunta, repito, ¿seguirá diciendo usted que Gasperini no será el próximo entrenador de la Roma? No será el entrenador de la Roma. Entonces, en esto aquí, o sea, no será el entrenador de la Roma, o nadie, repito, nadie será el entrenador de la Roma. Cuando pone ese nadie será el entrenador de la Roma, bueno, vamos a ir hablando más adelante. Repito, ¿seguirá diciendo usted que Gasperini no será el entrenador de la Roma? Y él responde, nadie será el entrenador de la Roma, nadie. Vamos a quedarnos ahí y seguimos adelante con la mesa de prensa de Claudio Ranieri. La mesa de prensa que todos la pueden leer en nuestra web o la pueden observar en el canal de YouTube del club, que fue transmitida esta mañana. Recordemos que Ranieri acostumbra a hablar en mesa de prensa 2 días antes de los partidos, no como está habitualmente concebido o como habitualmente se hace, hablar el día antes, justo el día antes del partido. Le quita un poco importancia a esta mesa de prensa, juega con los periodistas, porque no le da pista, no, mañana voy a decidir el 11, no sé. Entonces es un poco ambiguo en estas cosas porque le gusta manejar ciertas cosas, siempre lo ha hecho en su primer periodo. O sea, en su primer y segundo periodo, sobre todo en el último, que es el que podíamos tener más acceso a este tipo de información en 2019, cuando vino la Roma por segunda vez para salvar al equipo, o para ayudar al equipo en este caso. En salvarlo fue más que todo esta vez, porque estábamos en una situación bastante compleja, y la otra vez para terminar la temporada, también en medio de una convulsa situación. Hablaba 2 días antes de los partidos. En la mesa de prensa fue recibido por todos los periodistas. Ya en el partido contra el Milan, en la mesa de prensa post partido contra el Milan, fue aplaudido en sala de prensa por muchos periodistas y tal. Hoy se le felicitó a Angelo Mangiante, periodista de Sky Sport, fue el que abrió la mesa de prensa, siempre por acuerdos de televisión y tal. Sky Sport siempre es la primera pregunta de la mesa de prensa,
y Mangiante lo felicitaba por su trabajo, por la comunicación y tal. Habló Ranieri, dice que se sintió muy emocionado, sabía que iba a recibir alguna celebración por parte de la afición al partido contra el Milan, lo que no se esperaba. Digo, yo me esperaba una pancarta, alguna que otra imagen, pero no me esperaba todo un tifo para mí. Me sentí muy emocionado. Y esto, ¿no? Habló un poco de Artem Dovbyk, que entra y parece que podría llegar muy justo al partido, quizás como máximo el banquillo. Dijo que había entrenado hoy por separado bajo el seguimiento del staff médico y de los fisioterapeutas. Mañana es el último entrenamiento, que por lo cual tendremos poca información de este, como siempre ha venido siendo. No habrá imágenes por parte del club y tal. Por lo tanto ya tendremos que esperar hasta el domingo. Desde este viernes tendremos que esperar hasta el domingo para saber si Artem Dovbyk podría estar. Sí ha dicho que tanto Dovbyk, sea lo que sea que pase con su recuperación de una molestia física que tiene, Dovbyk, Pellegrini y Dybala viajan con el equipo a Turín para este partido contra el Torino, en el Olímpico Grande Torino, para estar con el grupo, estar todos juntos. Último partido de Ranieri, partido 501 como entrenador en la Serie A. Y por lo tanto va a trasladarse todo el equipo, van a estar allá y ver qué pasa. La Roma tiene posibilidades de Champions, no depende de la Roma, depende de ver lo que pasa también en esa Juventus Venecia, pero es también muy importante ganar para asegurarse un puesto en Europa League. No perder es importante porque la Lazio también puede ganar, podríamos retroceder a Conference League. La Roma sí es seguro que tiene un puesto en competición europea por temporada número 12 de manera consecutiva, perdón. Por lo tanto, vamos a seguir compitiendo en Europa, a pesar de que muchos no lo desean. Ahora lo que hay es que definir qué competición es. Hay posibilidad de que sea en Champions League o Europa League o Conference League en caso de no tener un resultado positivo contra el Torino. Un partido al que Ranieri no le quita importancia. Dijo que es un equipo complicado, competitivo y tal, que ha venido sacando buenos resultados en casa. El Torino, como siempre sabemos, un poco un polvorín. Ha sido una temporada, la primera de Vanoli al frente del Toro. No mejoró la última temporada de Iván Juric, que este verano dejó el equipo de Turín. Y se siguen las protestas contra Urbano Cairo. Ya se había mencionado que podría vender el club, se desmintieron estos rumores, pero sigue la afición exigiéndole más al presidente del Torino. Dice que se van a vender más jugadores este verano, es difícil reforzarlo, es un equipo histórico. Probablemente venda este verano. No vendió, por ejemplo, a Perchurs porque estaba lesionado, pero van a vender a Samuel Ricci. Este pasado verano vendió a Belanova, y va a vender a sus jugadores más importantes. Así que habrá que ver qué pasa con el Torino, pero sin duda siempre está en un estado de ebullición con esto, y vamos a ver cómo cierra su último partido en casa. No se juegan absolutamente nada el Torino. Para la Roma sea un partido clave, importantísimo. Por lo tanto, habrá que ver qué puede hacer Claudio Ranieri, pero él en mesa de prensa no le quitó la más mínima importancia a un encuentro que sin dudas podría significar para la Roma volver a jugar, a escuchar el himno de las Champions en vivo tras 9 años, casualmente, desde la última vez que Claudio Ranieri estuvo en la Roma. Él no dirigió partidos de Champions, pero sí fue la última temporada donde la Roma jugó Champions League, el 2019, con aquella temporada con Eusebio Di Francesco, que terminó con la eliminación a manos del Porto, que esta temporada sí lo pudimos ganar al fin. Entonces, dicho esto, luego fue una mesa de prensa donde se le habló de futuro y no, pero hay algunas cositas que le traigo que quiero hablar con ustedes sobre lo que dijo en la mesa de prensa, ¿no? Y hablaba sobre el entrenador en sus declaraciones a la República. Por lo tanto, lo único que dice después en mesa de prensa sobre esto, porque abrieron la mesa de prensa Ranieri con el jefe de prensa del club, diciendo que nada más iban a responder preguntas relacionadas con el partido. Pero hay un periodista que creo que es Lo Mónaco del Il Romanista, el diario Il Romanista, y de la radio Il Romanista, porque está otro Lo Mónaco, que es Giuseppe Lo Mónaco, que es el jefe de la redacción de deportes de Radio Maná Maná Sport.
Lo Mónaco, el romanista, le dice, mister, lo único que espero es que esto que ha dicho a la República hoy, diciendo, haciendo alusión a lo que le había dicho sobre el entrenador, que había dicho a Emanuele Venditti que solo lo sabría el 1 de julio, sea una, le dice Lo Mónaco que solo espero que esto que le ha dicho a Venditti del 1 de julio sea una broma, porque nosotros no aguantamos 40 días más con esta incertidumbre del entrenador, y él le ha dicho sí, es una broma. Por lo tanto, está definido el entrenador, o al menos eso parece. Está definido quién va a ser el entrenador de la Roma. Ese pudiera ser el titular de hoy o del próximo fin de semana. Ahora habrá que ver cuándo lo anuncian y quién es. Se habló en la mañana de que podría ser un entrenador extranjero, se volvió a hablar de Valverde, pero este mismo viernes el Athletic de Bilbao ha anunciado la renovación de Ernesto Valverde por una temporada más. Por lo tanto, su contrato que vencía este verano va a durar un año más, por lo tanto junio de 2026. Por lo tanto, este es uno de los tantísimos nombres en la lista infinita de posibles candidatos que habrá que eliminarlo. Pero, como les decía antes, en la mesa de prensa, en las declaraciones a la República, él dice, nadie será el entrenador de la Roma cuando le preguntan por Gasperini. Yo creo que es un poco ambiguo ahí, y en las últimas horas se ha hablado de Gasperini. Por lo tanto, siguen creciendo las expectativas. Tendremos que esperar un poco más para saber. Pero dicho esto, surgen algunas dudas. ¿Por qué esperar tanto para decirlo? ¿Es un entrenador que está libre? Si fuera así podría haber sido anunciado, a lo mejor no, a lo mejor querían esperar para, como he hablado con muchos de nuestro grupo de Patreon, sobre todo con Gabriel, me lo decía también uno de nuestros redactores y forma parte de nuestro equipo, nuestro querido Alex Murilla, me lo decía, no, a lo mejor no quieren revolver el ambiente, ok, vamos a pensar que podría ser así, pero ojalá esté trabajando ya tras bambalinas, es lo que espero yo. Pero, y si es un entrenador bajo contrato, entonces no llegará hasta finales de junio, porque por ejemplo con el caso de Valverde que mencionaba, es un entrenador que tenía contrato hasta el 25 de junio o hasta el 30 de junio de 2025, por lo tanto habría que esperar a que se certificara completamente su salida del Athletic de Bilbao para trasladarse a la Roma, en el caso de que fuera Ernesto Valverde, que tenía un contrato finito hasta el 30 de junio de 2025. Si fuera Gasperini, esperemos que ya se haya negociado con la Atalanta para que lo dejen salir antes. Si no, tendremos que seguir, si no, habrá que ponerse a negociar para fichar a Gasperini y ver si la Atalanta lo libera. Si no, entonces es otra cosa, porque sí, puede estar definido el entrenador, ok, yo pienso que es Gasperini, si tienes que negociar con la Atalanta para que te lo dejen salir, ya eso es harina de otro costal y otro problema, porque se habría que seguir esperando. Por lo tanto, hay que ver, crecen las expectativas y yo creo que hay muchas cosas de las que hablar, que lo vamos a hablar en los próximos episodios. Ya estoy preparando el episodio final de temporada junto con Sam. Espero tener por acá algunos invitados también. Quiero ver si Martín nuestro querido Martín Villalba puede estar por acá, Santi Boys, para comentar un poquito de todo este final de temporada, hacer un análisis profundo. Pero entre todo este análisis profundo, hay una pregunta que le hacen a Claudio Ranieri en mesa de prensa, la última, de un portal que algunos habrán consultado, que es romanews.eu, un portal noticioso como Planeta Roma, como muchos que hay por el ciberespacio, por así decirlo, donde portales dedicados a informar sobre la Roma y tal. Ellos están acreditados, fueron a la mesa de prensa de una chica. En la última pregunta que le hace es sobre una revolución de cara a la plantilla, y él dice que la Roma no necesita una revolución, la Roma necesita ser mejorada. Entonces yo pienso, la Roma es un poco prisionera de Ranieri. El gran trabajo de Claudio, desde su llegada, más que nunca, demuestra al pueblo romanista y sobre todo a los directivos del club cuán importante es la elección de un nuevo entrenador. Por ello, la decisión del entrenador debe ser muy, muy importante. Yo he hablado mucho de ello en redes sociales y en nuestro grupo de Patreon, en todos los lugares donde me han preguntado, en todo un grupo de WhatsApp, Facebook, todas estas redes sociales y tal.
siempre digo lo mismo, a mí me preocupa muchísimo esto porque, como digo, la Roma es un poco prisionera de Claudio Ranieri, porque Claudio Ranieri ha demostrado la importancia vital que es un entrenador, y esto lo sumo a la pregunta que le hacía la periodista de Roma News sobre una revolución. Él dice que la Roma no necesita una revolución, sí ser mejorada. Y yo en cierto punto le creo, porque al final es una Roma que Claudio Ranieri recibe en el puesto 15-16 a 3-4 puntos de la zona de descenso y la está metiendo la ha metido a competir por puestos Champions, después de haber tirado los primeros 15-16 partidos de la Serie A, después de haber cambiado 2 entrenadores, de un verano turbulento con todo lo que ya sabemos. No voy a repetir ese tema, por favor, ya lo sabemos todos. Entonces, si un entrenador es capaz de normalizar, de traer coherencia y de mejorar jugadores, porque vamos a hablarlo en el programa de final de temporada, yo lo he hablado por acá con Santi en los últimos episodios. Ranieri ha mejorado a muchos jugadores y ha dado importancia a muchos jugadores que no la tenían antes, ni con Juric, ni con De Rossi, ni con Mourinho. Por lo tanto, Ranieri demuestra que se necesita cierto tipo de entrenador para dirigir a la Roma. Y esto a mí me preocupa porque somos un poco prisioneros de ello. Yo creo que no podemos evaluar el futuro de la Roma a partir de lo que ha pasado con Ranieri, pero sí hay que tenerlo muy en cuenta. Yo creo que hay que ser no prisioneros del momento ni prisioneros de Ranieri, pero sí tener en cuenta esto. Hay que tener en cuenta esto porque si Ranieri con poco es capaz de poner a la Roma a luchar, porque la Roma ahora mismo tiene 66 puntos, mejorando los puntos que hemos hecho en todas las temporadas anteriores y con la posibilidad de llegar casi a 70 puntos, 69 puntos. Si ganamos ante el Torino, llegaríamos a 69 puntos, lo que sería mejorar por 5 o 6 puntos lo que hemos hecho en las últimas temporadas. Por lo tanto, si es la pregunta que yo no me gusta caer en el campo del fútbol fantasía, de las hipótesis, pero si a lo mejor Ranieri hubiera empezado la temporada, hoy tuviéramos, no sé, 75 puntos y estuviéramos en puestos Champions ya asegurados y quizás compitiendo el Scudetto con Napoli o Inter. ¿Quién sabe? A lo mejor no, a lo mejor hubiera sido peor y hubiera sido Ranieri despedido en la jornada 15, hubiera venido Juric o De Rossi al revés o cualquier otro. Pero visto lo visto y siendo un poco coherentes, a mí no me gusta esto, lo repito, pero uno no deja de plantearse esta hipótesis y de hacerse ciertas preguntas. Por lo tanto, el plantel no es tan malo. ¿Hay que mejorarlo? Sí. ¿Dónde hay que mejorarlo? Hay que ver. Se va Hummels, hay que ver qué pasa con Paredes, como mismo dijo Ranieri en mesa de prensa cuando le preguntaron que el dueño de su futuro era él y el próximo entrenador de la Roma. Paredes venía de un largo periodo sin jugar, contra el Milan fue titular, marcó un gol de tiro libre, se besó la camiseta frente a la curva. Esto a mí me hace pensar un poco que quizás sí había sido regañado por Ranieri por todo lo que habló cuando se fue a la última convocatoria de la selección en Argentina, sobre que había hecho todo lo posible por irse a Boca y bla bla bla. Yo creo que esto a Ranieri le molestó un poco porque él busca compromiso, sobre todo en este final de temporada, y desde que llegó dijo quiero compromiso y hacer esto, no sé, porque además se dice que el acuerdo o esta cláusula que tendría la Roma con Boca Juniors para una eventual salida de Paredes, si ellos llegan a buscarlo, es un acuerdo de caballeros, o sea, no hay nada firmado, al menos eso es lo que entiendo yo. Habríamos que revisar y ver cuando termina la temporada qué se dice. Pero lo cierto entonces es que estarías violando el acuerdo de caballeros que tienes a nivel de clubes y en el interior del club, y que te acaban de renovar. Por lo tanto, Ranieri le da mucha importancia a estas cosas, ¿no? Porque si al final hubiera sido realmente por los 2 millones que habría que pagar al PSG por los 80 partidos de Paredes, uno podría pensar, bueno, si uno gana y ya clasifica a Europa y está en Champions, pues se paga con esto. Pero si la Roma de verdad cree que no quiere pagar estos 2 millones, no juega hasta final de temporada, pienso yo. O sea que hay varias posibilidades abiertas. Lo cierto es que, volviendo al tema, es que la Roma tiene que fijarse mucho en el trabajo. Cuando hablo de la Roma hablo de los directivos, Dan, Ryan, Fredkin, Ghisolfi, y el propio Ranieri, porque al final Ranieri va a ser directivo del club. Tienen que saber lo importante que es la figura del entrenador. Hay una línea sólida
que hay que mantener. Villar, Mancini, Endika, Koné, Angelino, Dybala, Soulé, probablemente Saelemaekers. Yo con Chomurov me quedo, aunque sea para alternativa, porque es un jugador que si logran sacarle el 100%, es un suplente que siempre te da 4 goles y 4 asistencias esta temporada. Luego se habla de una posible salida de Cristante. Yo tengo mis dudas ahí. Habrá que ver qué pasa con Pellegrini. Se ha lesionado. Yo así a Pellegrini, aunque estuviera lesionado no, lo vendería, porque como ya dije hace meses atrás, es un bucle y dentro de unos meses vamos a estar en la misma. El Shaarawy fue uno de los grandes damnificados de la gestión Ranieri. No sabría decir damnificados, porque afectados, o una de las grandes evidencias de que hay que, no sé, a mí el Shaarawy me parece que habría mejorado muchísimo tanto con De Rossi como con Mourinho, pero ya en este último tiempo aportó prácticamente nada. Habrá que ver. Yo creo que hay que mejorar ciertas cosas, hay que mejorar la defensa, fichar 1 o 2 centrales. Nelson se va a ir, probablemente no va a ser rescatado, mirar el medio del campo, Gurnadua si se queda o no a préstamo un año más, está Pisili, está Baldanzi, hay jugadores que hay que definir qué va a pasar, pero hay jugadores como yo creo que algunos que están más claros que otros que van a salir, como el Shaarawy, probablemente Cristante y Pellegrini, Victor Nelson, Mats Hummels, Saúl, por lo tanto Pierluigi Golini, habrá que ver si sigue no en el banquillo un año más jugando absolutamente nada. Por lo tanto, hay muchas cosas que evaluar. Lo cierto es que al parecer ya el entrenador estaba definido. Parece, algunos medios, periodistas y tal hablan de Gasperini, pero a mí me suena mucho esto del nadie va a entrenar a la Roma, como que evitando un poco la entrevista. Lo cierto es que si llega a ser Gasperini, Claudio Ranieri quedaría un poco en evidencia, aunque podrá siempre tener la disculpa de decir, oye, mira, yo lo dije porque no podía decirlo en ese momento, porque en aquel momento cuando lo negó absolutamente, ahora podría decir, no, vieron, lo sorprendí, le voy a hacer eran las bromas que les había hecho, o que les dije que le iba a hacer con el entrenador y al final es Gasperini y tal. Por lo tanto, queda por ver. Pudiera ser Gasperini. Gasperini es un gran entrenador, a mí como persona no me simpatiza tanto, ya lo he dicho varias veces, no voy a profundizar sobre ello en aras de aprovechar el tiempo, pero sin dudas es un entrenador que es capaz de potenciar o no. Necesita un entrenador deportivo, un director deportivo capaz. Yo espero sobre todo que si es Gasperini, sea alguien que exija a la directiva, sobre todo a nivel deportivo, que meta presión, que no se conforme, que busque una estructura directiva, valga la redundancia, fuerte, para mejorar la gestión deportiva. Eso es lo que yo espero, más allá de quien sea. Por supuesto tengo preferencia, hay entrenadores que pueden hacerlo más o no. Por ejemplo, a mí me gustaría más un italiano, un Roberto De Zerbi, pero pienso a lo mejor que Gasperini es un entrenador que por su forma de ser y por su carácter puede meter más presión y va a exigir ciertas cosas, porque va a salir de su zona de confort tras 9 años en la Atalanta, y donde en 5 o 6 ha metido al equipo en Champions. Por lo tanto es un entrenador que puede exigir ciertas cosas, porque si va a salir de su zona de confort es para competir y ganar el Scudetto, ganar cosas, porque con Atalanta ha ganado la Europa League, campeón de Europa, que un torneo que nos ha sido esquivo a la Roma en la Europa League. Por lo tanto yo creo que habrá que ver qué sucede, pero lo cierto es que estas son las novedades que nos han dejado la última mesa de prensa como entrenador de Ranieri, la última mesa de prensa prepartido. Probablemente habrá una mesa de prensa postpartido tras el Torino-Roma. Así que nada, han sido unos 30 minutos agradables. He venido por acá para compartirle algunas ideas, pensamientos, debates, análisis y algo también de información. Y por lo tanto, espero un poco de retroalimentación de ustedes. Déjenme sus comentarios, sus opiniones, qué creen, Gasperini sí, Gasperini no, quién les gustaría sí, quién les gustaría no. Y nada, nos estaremos viendo en los próximos días ya con una serie de episodios para analizar este final de temporada y ahondar en todos estos temas. Y también, dicho sea de paso, si tienen alguna
información que quieran en particular para este final de temporada, sus preguntas, un análisis especializado o focalizado en algo, déjennos saber también, déjenos sus comentarios en todas las plataformas donde nos escuchen. Pueden ser también en nuestras redes sociales, pueden también escribirnos a través de nuestro correo planetaromanista1@gmail.com, mensajes en Instagram, en Twitter, en Facebook, en donde sea, nos pueden contactar, nos pueden escribir, así que por falta de alternativas esa no es una excusa, así que esperamos sus comentarios, opiniones y cualquier cosa que quieran recomendarnos para los episodios de final de temporada. Así que sin más dilación, un saludo, Forza Roma, buen fin de semana a todos y nos estaremos viendo por acá en unos días, en unas horas. Se viene ese Roma Torino, esperemos que podamos lograr el milagro con la ayuda de otro gran romanista, Eusebio el Triste y Francesco. Así que los quiero mucho, un abrazo y recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma. Chao.